Hola y recibe una cordial bienvenida a la segunda clase de tu curso de programación orientada a objetos, programación básica, y vamos a estar utilizando, como ya saben, el lenguaje Java. En principio, hoy vamos a ver un poquito de teoría y para eso voy a apoyarme en el manual que ya saben que está en el Patreon disponible, el manual de lenguaje Java a nivel básico. Y acá lo que quise fue como que crear este pequeño manual que les permite tener los conceptos básicos de programación orientada a objetos y que podamos verlo de una manera bastante simplificada. Entonces, primero que nada, ¿qué es programación orientada a objetos? Es un paradigma o modelo de programación que permite el diseño de aplicaciones y programas informáticos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos utilizando este paradigma, esta metodología de trabajo? Es definir objetos para luego enviarle mensajes solicitándole que realicen acciones con sus métodos por sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de lograr aquí? Nosotros, por ejemplo, necesitamos crear el programa que nos permite llevar un teatro, un cine, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Buscar nuestros objetos, definir nuestros objetos para poder crear esta aplicación. El primer objeto que, como lo muestra acá en pantalla, es el objeto película. Entonces, el objeto película tiene una cantidad de atributos y una cantidad de métodos. Primero que nada, antes de continuar, ¿qué es una variable? Una variable es un elemento en la programación que se utiliza para almacenar datos. Es decir, una variable puede tener números, puede tener texto, puede tener cualquier cosa. ¿Okay? Nosotros en casi todos los lenguajes de programación se utilizan variables para absolutamente de todo. Y cuando hablamos de programación orientada a objetos, las variables son nuestros atributos. Es decir, es el sitio donde vamos a guardar las características del objeto. Es decir, por ejemplo, en nuestro objeto película, ¿cuáles son sus características? Bueno, tiene un título, tiene un género, tiene una duración, tiene una sinopsis y el director X, ¿cierto? ¿Qué define esto? Son las características, son los atributos de este objeto y nosotros vamos a utilizar la variable título, la variable género, duración, sinopsis y director para guardar la información, ¿okay? De este objeto. Pero también cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la película en mano, sabemos que la película podemos accionar cosas como ver, como poner en cartelera. Todos estos elementos son acciones que se puede realizar con el objeto. Entonces, para cerrar la idea, lo más simple posible es un objeto, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca la programación orientada a objetos? Crear atributos y métodos en base a un objeto. Y este es un ejemplo que a mí siempre me gusta hacer, el objeto botella. Botella de agua. El objeto botella de agua es, díganme ustedes cuáles son los atributos del objeto botella de agua. Es la cantidad de mililitros almacenar, su color, ¿verdad? El método que tiene para poder abrir o cerrar la tapa, ¿verdad? Para poder, porque todas son diferentes, todas tienen algo diferente. Y bueno, ya ahí tenemos el objeto botella con tres atributos: color, tamaño y la tapa. ¿Ok? En cambio, ¿cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las acciones que se puede realizar con el objeto botella? Se puede llenar, se puede vaciar o se puede tomar de ella. Ahí tenemos el concepto de abstracción lo más simplificado que posible. Entonces, ahí lo tienen. ¿Qué es lo que acabamos de realizar? Algo que en la programación se dice que es abstracción. Es decir, agarramos un objeto, agarramos un elemento cualquiera y lo analizamos y extraemos todos sus atributos y sus métodos. Y de esa forma nosotros podemos ya tranquilamente eh, continuar con nuestro programa, que es lo que vamos a hacer ahorita. De todas maneras, para ahondar un poquito en este concepto de abstracción, les dejo acá que la abstracción es una de las principales herramientas con las que combatimos la complejidad. Una abstracción denota las características esenciales de un objeto y proporciona límites conceptuales definidos respecto a la perspectiva del observador, donde se capturan sus comportamientos y características. Cada objeto en la aplicación sirve como un modelo para que se pueda utilizar para todo este trabajo. No voy a extenderme mucho en esta parte. Pero solamente para que vean el objeto gato.
Depende de quién lo ve, tenemos atributos y métodos diferentes. Entonces, por ejemplo, un veterinario lo va a desglosar, va a extraer todas sus características de una forma mucho más técnica, y una abuelita, por ejemplo, simplemente va a ver que come, que es suave, que ronronea. Entonces, estos son los conceptos a los que yo me refiero. Es como que uno agarra las características relevantes del objeto y las lleva a un programa. ¿Okay? Esto, aunque ustedes ahorita dirán, pero ¿qué tiene que ver un gato, una botella de agua o esto con cuando vayamos a hacer un programa? Bueno, es la forma de pensar la que estoy tratando de como que transmitir, de cómo es que tú haces la abstracción de un objeto para poder después construir el programa con él. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y aquí vamos a decir New Project, ¿verdad? Y este proyecto se va a llamar, igualito como hicimos en el episodio anterior, vamos a crear un Command Line App. ¿Y qué vamos a colocarle en esta ocasión? Este es el programa del saludo. Con este programa vamos a saludar. Es otro clásico de la programación. Aquí cuando me dice, ¿dónde quieres abrir el proyecto? Bueno, en esta ventana, que me cierre el otro. Y tenemos otra vez nuestro programa. ¿Okay? Para este ejemplo en particular, vamos a hacer nuestro primer import. Import java.io.todo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este import java.io? Que nosotros estamos reutilizando las librerías de entrada y salida, ¿verdad? Las de IO, input, output, de Java. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Importándolas para poder que estas librerías estén disponibles en nuestro código. ¿Qué son estas librerías? Bueno, imagínense que ya alguien programó todo un montón de clases y objetos exóticos que permiten, que simplifican un montón nuestra vida, y nosotros ya simple y llanamente las queremos reutilizar. Entonces no necesitamos irnos a un muy bajo nivel o construir todas las cosas desde cero, sino que simplemente importamos el código que ya alguien más hizo y lo podemos reutilizar en nuestro código. Perdón. Entonces, la primera clase, vamos a declarar una variable. Y la primera clase que nosotros vamos a crear es buffered reader. ¿Qué es este señor? Este señor está diciendo que en esta variable, en entrada, vamos a decir entrada, vamos a utilizar un lector. Va a haber un lector, un elemento que permite leer información que nosotros le vamos a mandar. Y el segundo elemento que vamos a crear es de tipo cadena de caracteres y es la variable nombre. Hasta ahora, aunque la más complicada quizás pueda ser esta, vamos a simplificarlo. Nosotros creamos una variable de tipo tipo carácter, de tipo texto, por así decirlo, y la vamos a almacenar dentro de la variable nombre. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, un string y después un integer, edad y así sucesivamente. Por ejemplo, integer edad sería que esto es una variable de tipo entero, es decir, números. Entonces, ahí vamos a ir como que todos estos elementos al principio pueden parecer, wow, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es lo otro? No. Son cosas que se van a ir aprendiendo a medida que ustedes van practicando, a medida que van a ir creando los programas. Por eso es que es importante como que esto va de 0 a 100. Yo no quiero lanzarles toda la información de un solo golpe, sino que quiero que vayamos poco a poco viendo cada uno de los elementos. Entrada es igual a... vamos a crear, como quien dice, ya aquí nosotros dijimos, bueno, entrada es de tipo buffer reader, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a activarlo, vamos a construir la clase y decir new buffer reader, ¿verdad? Y que vamos a pedir que, bueno, que lea de la entrada, ¿verdad? Del sistema, new input stream reader, que me lea lo que sea que el usuario escriba, ¿verdad? Y lo que sea que el usuario escriba, lo vamos a guardar en donde dice entrada. Y ahora vamos a decir system.out.println, que ya vimos que era una cuestión para poder en la salida del sistema escribir cosas. Entonces aquí digo yo, dime tu nombre, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vamos a hacer?
como nosotros dijimos que en entrada se va a almacenar lo que sea que el usuario escriba, ahora vamos a mover lo que el usuario escribió a nuestra variable nombre. Y decir nombre es igual a entrada.readline. ¿Qué va a decir este señor? Bueno, que cuando el usuario escriba su nombre, me lo va a guardar dentro de la variable nombre. Y por último, vamos a volver a llamar a la salida del sistema, system.out.println, ¿verdad? ¿Qué vamos a escribir? Vamos a decir hola y vamos a concatenarle el nombre, ¿verdad? Y le decimos que feliz día. Así. Y listo. Este sería nuestro programa. Vamos a ejecutar nuestro programita y le doy play. ¿Y qué es lo que va a hacer este programa? Exactamente lo que ya dijimos que tenía que hacer. Acá pueden ver que me está preguntando mi nombre. Y yo le voy a decir, bueno, mi nombre es Alex, ¿verdad? Pueden ver que ahí lo coloca y en lo que yo le dé Enter, él pasa a la siguiente fase del programa, que es capturar el nombre Alex, guardarlo dentro de la variable nombre y luego hacer el saludo, hola Alex, feliz día. Entonces, vamos a hacer stop acá. No quiero, como ven, yo quiero mantener estas clases cortas porque me interesa que se pueda digerir todo el contenido que yo estoy dando en una clase, ¿ok? Entonces, como que vamos a ir poco a poco. En Patreon, este sería el código que ustedes estarían descargando. Pueden ver que me encargo de agregar un montón de comentarios para poder explicar más en detalle cada una de las líneas. Esto les queda a ustedes como material complementario con respecto a la clase que se está realizando hoy. Así que, sin más en esta ocasión, por supuesto agradeciéndoles la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad y adiós.